Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Televisión Marchena en este programa especial que vamos a hacer en el día de hoy sobre la fiesta de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Para hablar de esta festividad nos acompaña hoy con nosotros aquí un colaborador habitual de Televisión Marchena en cuestiones de Semana Santa y algunas cosas más, que se trata de Gonzalo Lozano. Y además, él es licenciado en Historia del Arte. Gonzalo, buenas tardes, bienvenido a Televisión Marchena una vez más. Y gracias por colaborar con nosotros. Muy buenas tardes y nada, aquí dispuesto siempre a lo que la casa solicite. Pues como he dicho en la presentación, la festividad de Todos los Santos el día 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos el día 2. Vamos a hablar un poquito, si te parece, Gonzalo, para empezar, de los orígenes de esta festividad. Claro, los orígenes porque tradicionalmente la gente tiende a confundir las dos festividades. Aunque originalmente parten de un mismo tronco y de un mismo día, por llamarlo de alguna manera, son dos celebraciones, dos festividades diferentes, unidas, pero diferentes. Como bien has dicho, la celebración de Todos los Santos es el día 1 de noviembre, mientras que la de los Fieles Difuntos es al día siguiente, el día 2 de noviembre. Básicamente, de lo que estamos hablando es una cosa que tiene bastante antigüedad, prácticamente la misma antigüedad que tiene el hombre. Las primeras civilizaciones ya desarrollaron capacidades simbólicas de culto a los difuntos y a sus seres queridos que ya no se encontraban en vida, ¿no? En las culturas de la antigüedad, pues hay una asociación de ideas y de temporalidad que es la llegada del invierno, la época oscura, la época del frío, que se asociaba a esta celebración de recuerdo, digamos, a los que ya no se encontraban. Evidentemente nos encontramos en un momento en el que no hay un culto religioso, sí simbólico, relacionado con lo mágico religioso, y como veíamos en las cuevas durante el Paleolítico y el Neolítico, pero no estaba estabilizado. Simplemente era una época de recuerdo, era un momento en el que se tenía a bien, pues, encomendarse a la naturaleza, digamos que era esa fuerza superior que iba regiendo el año entero. ¿Qué pasa? Pues que el planteamiento temporal que esta gente realizaba, en cierto modo, no dista mucho al que ahora mismo tenemos. De hecho, lo que tenemos ahora mismo es una herencia. ¿Por qué? Ellos celebraban, este recuerdo a los difuntos justamente 40 días después del equinoccio de otoño. El equinoccio de otoño es el 22 de septiembre. Si suman 40 días, nos da el 1 de noviembre. O sea que prácticamente desde el principio, más o menos, ya estaba estabilizada, ¿no? Como arranque de tiempo temporal, un tiempo temporal lúgubre, oscuro, el frío, el invierno. Bueno, ese es el planteamiento inicial y de ahí es donde va a empezar a arrancar. De ahí parte la fecha, ¿no? Bueno, la fecha, vamos a decir, no fecha como fecha de calendario, sí como periodo del año, para entendernos, ¿vale? La llegada del invierno, por decirlo de alguna manera. Aunque bueno, ahora ya por los cuadrantes de hora el invierno entra mucho más avanzado diciembre, pero bueno, estamos hablando en un momento en el que no existía el calendario como tal, no existían los bisiestos, no existían meses con 30 y 31 días, en fin, como tiempo de arranque. Bueno, aparte, la gente que se dedica al campo, aquí en Marchena son bastantes personas, el mes de noviembre era el momento que se iniciaba otra vez el ciclo, que es el momento de la siembra, donde otra vez se iniciaba, como veremos después, pues para algunos calendarios el inicio del año nuevo, en fin. Que esto vaya evolucionando según la historia. Como podemos ver, la gente sabe, ¿no? A lo largo del tiempo las diferentes civilizaciones pues han rendido el culto a los difuntos. Ejemplos tan básicos como por ejemplo en el Antiguo Egipto. Las pirámides, las mastabas, eso era culto a los difuntos. Siempre existió esa necesidad, siempre, ¿no? Siempre. Es una necesidad que ellos tenían, ¿no? Era una necesidad porque de esa manera se sentían, estaban más seguros con respecto a cómo se iba a desarrollar el año. Estando en paz, digamos, con las fuerzas de la naturaleza superiores a ellos, pues digamos que todo era más bondadoso el resto del año. Por ejemplo, en Roma. Pues en Roma, pues los sarcófagos tan bonitos que hemos visto decorados, que son auténticas obras de arte, pues también el culto a los difuntos, un arte conmemorativo en el que se recuerda la vida, las hazañas y las glorias de ese difunto, y es más, tiene una característica muy singular, y es que, en contra de lo que en la actualidad hacemos ahora, de que los camposantos, los cementerios suelen estar alejados de los núcleos urbanos, en Roma los sarcófagos estaban en las vías principales.
porque era la manera que tenían de que siguieran estando los difuntos en contacto con la vida. Porque si decían, ellos, el planteamiento que tenían es que si los alejaban, estos podían enemistarse y traerle malas cosechas y malos augurios. Se podían enfadar, ¿no? Digamos. Sí, como veremos durante todo el tema que estamos desarrollando, sobre todo en esta fase preliminar, el tema del ritual, del culto a los difuntos, siempre ha tenido algo, ¿no? Ahí un poco de tenerle un poco de respeto. Vamos a llamarlo respeto. No me gusta decir otra palabra que se utilice habitualmente. Vamos a decirle respeto. Pues bueno, hay cosas tan singulares como, por ejemplo, sigue ocurriendo o de tiempo ancestral en la India, ¿no? Pues ellos, por ejemplo, como he referido anteriormente, su año nuevo comenzaba en el mes de noviembre con el culto a los difuntos. Cosas tan pintorescas, esto sí es pintoresco. Además, lo vamos a relacionar con un tema que es el de Halloween, los disfraces habituales, que después lo veremos en su momento. Que ya lo veremos, pero ahora existe polémica entre la iglesia Halloween, claro, que están en contra. De hecho, recientemente... algo satánico, ¿no? Sí, no. Es que en el día de ayer, el arzobispado de Cádiz pues le ha prohibido a 2 hermandades de la capital, de Cádiz capital, que iban a celebrar la fiesta de Halloween en sus casas hermandades, bueno, para sacar dinero para la bolsa de caridad o para el motivo que fuera. Se lo ha suspendido, no prohibido, porque no sé, tampoco es plan de poner esa palabra, se lo ha suspendido por considerar que no pertenece al calendario litúrgico de la Iglesia, y lo ha calificado como satánico. Lo de la palabra satánica no lo entiendo, no lo sé, y como es a partir de una noticia de prensa, tampoco lo pongo entre comillas, porque tampoco me voy a meter yo ahí a calificarlo, pero el caso es que no se va a celebrar. En Australia, pues llegaba esta época, los aborígenes, ahora que está el Mundial de Rugby, vemos a los maoríes y esta gente, pues lo que hacían era pintarse en blanco como si fueran un esqueleto sobre el fondo negro. De ahí hemos visto ese disfraz tan pintoresco y tan recurrente para Halloween. Bueno, pues los orígenes son nunca mejor dicho, la redundancia, los aborígenes australianos. Además lo habréis visto en documentales, cómo se pintan y bailan sus danzas tribales y sus representaciones, ¿no? Sin ir más lejos, bueno, y tenemos la jaca de los All Blacks antes de empezar el partido. Todo viene de un mismo sitio. Sí, bueno, vemos como todas las culturas prácticamente todas lo tienen. Todas lo tienen. Por ejemplo, ¿no? sí, siempre todas. Unas de una manera, otras de otra. Siempre casi todas en la misma fecha del año. Es curioso. Es curioso, ¿no? Que siendo culturas tan diferentes, tan disparadas la una a la otra, que coincidan en fecha. Mira, hemos hablado de diferentes épocas. Hemos hablado de la India, hemos hablado de Roma, hemos hablado de Egipto. Vámonos a México. En México también lo celebra en el periodo otoñal. Fíjate tú si hay kilómetros entre un sitio y otro. Y ahora vamos a llegar quizá a lo más conocido, lo más recurrente, a lo que habitualmente nos están metiendo las marcas comerciales y sobre todo, bueno, de la televisión, por el ojo que es el Halloween, ¿no? Pues el Halloween tiene un origen, y tiene un origen europeo, en 2 puntos muy concretos, en las Islas Británicas, en el país de Galia y en Escocia. Cuando llegaba el mes de noviembre, llegaba el tiempo de recordar a los fantasmas. Los fantasmas es una cosa que es muy escocesa. Dicen los escoceses que no hay un castillo que no tenga sus fantasmas. Aquí, por ejemplo, pues, como dicen en Marchena, y si no hay un barrio que no tenga una cofradía, pues esta gente no tiene un castillo en el que no haya un fantasma. Entonces, llegado este mes de noviembre, pues era el momento de recordarlo. El fantasma y difunto está relacionado, ¿no? Claro, está totalmente relacionado. El fantasma es, digamos, la manifestación del difunto, ¿no? Desde la otra dimensión o la dimensión nuestra. En fin, ya empezamos ahí con temas de parapsicología. De eso yo no tengo ni idea, Manuel, yo de eso no tengo ni idea. Es otro mundo diferente. Es otro mundo diferente. Pues aquí donde realmente se engarza la celebración de Halloween, ¿no? El origen es la ceremonia que los druidas eran curanderos, hechiceros, sacerdotes, vamos, lo que era Panorama, para entendernos. Pues ellos celebraban ese culto a la naturaleza, al más allá, a las fuerzas superiores, con la entrada del mes de noviembre, que realmente no es que fuera el mes de noviembre, es cuando entraba, digamos, el tiempo del invierno, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pues esta tradición es occidental, es la actual festividad de Halloween, ¿no? Realmente el nombre de esta celebración es la fiesta conocida como la Noche de Samhain, que se celebra el 1 de noviembre en el comienzo del Año Nuevo celta. ¿Vale? Pues ya conocemos, ¿no?, los orígenes, sí, ¿no?, de esta festividad. Digamos, hemos hecho un poco la evolución histórica de una cosa que ha existido de siempre, esta celebración, cómo ha ido evolucionando, cómo en diferentes lugares del planeta se tiene constancia de ello. Y ahora vamos a hablar un poquito, si te parece, ya de la Iglesia Católica, de cuándo
comienza a celebrar esta festividad y por qué el día siempre también es similar, ¿no? Como hemos estado hablando al principio del invierno, siempre la fecha se mantiene, Sí, ¿no? eso También. tiene una explicación. ¿Y por qué se va a elegir esa fecha en la Iglesia Católica? Matizar a lo que ya referíamos anteriormente. El día 1 es la festividad de Todos los Santos, el día 2 de los fieles difuntos. O sea, son dos fiestas y celebraciones diferentes. Son diferentes la una a la otra. Sí, No tiene nada que aunque ver. estén unidas. En el concepto original estén unidas y en la intención de la Iglesia Católica también va a estar unida, como desarrollaremos a continuación. Pero son dos días diferentes. Existe una diferencia entre una y Sí, otra. totalmente diferentes. Pero vamos a conocerla, ¿Vale? si te parece. Pues bueno, básicamente, en el siglo IX, pues desde el siglo IX celebra la Iglesia Católica la festividad de Todos los Santos, ¿vale? ¿Dónde está el origen? Pues el origen está en la abadía francesa de Cluny, de los monjes benedictinos, que a partir de esa fecha pues comenzaron a celebrar el día 2 como la celebración de los fieles difuntos. Posteriormente pues se va a ir desarrollando por el resto de Europa. La festividad de Todos los Santos es una tradición católica que está instituida por el Papa Urbano IV, que su pontificado pues, se desarrolla en el siglo XIII, y se establece esta fecha, textualmente dice así, para compensar cualquier falta a los fieles de los santos durante el año por parte de los fieles. O sea, como agravio. Y anteriormente, Y como muestra de ese agravio, pues se hace esta celebración. y anteriormente a esta fecha Como tal no conoce- existía. No existía. ¿Vale? ¿no? Es a partir de ahí. Se hace la reforma de los benedictinos en Cluny y a partir de ahí pues lo establece oficialmente este Papa ya un tiempo posterior a cuando hemos dicho. Así como se establece en la Iglesia Católica, pero hay un matiz. En los países de tradición ortodoxa, esa fecha del 1 de noviembre no es la establecida, sino ellos lo celebran el primer domingo después de Pentecostés, para enterarnos nosotros hoy el primer domingo después de casar a la Virgen de Rocío. ¿Vale? O sea, 6 días después de casar a la Virgen de Rocío. Que no coincide entonces en fecha. ¿No? de Que estamos entrada hablando de que esto invierno, sería entre finales de mayo y principios de junio, puede ser, ¿no? entrando, De Rocío. entrando el verano, ¿Vale? prácticamente. Un poquito antes del Corpus. Bueno, prácticamente, no, estamos hablando del domingo antes del Corpus. ¿Vale? Para entendernos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en Grecia lo celebran ese día. Que Va a ser- ya no coincide, como hemos visto, Claro, con, ya con no, con la ya no fecha coincide. Hay particularidades. Bueno, pues lógicamente esta celebración, conforme va avanzando la Iglesia, va ganando más peso en la cultura occidental y sobre todo a partir del Concilio de Trento, que es cuando hay la disyuntiva, la ruptura con las diferentes iglesias, ¿no? A partir de Roma, pues cuando ya se establece y empieza a tener una solidez, ¿no? Evidentemente la difusión en Sudamérica, tal como está establecido, eso nos pertenece a los españoles principalmente. Cuando llegamos allí, pues lógicamente pues difundimos nuestras tradiciones, nuestras culturas. Y si te das cuenta, pues en todos este tipo de ritos, de celebraciones, de liturgia, el origen es el nuestro, aunque ellos después le han dado un contexto popular que no tiene nada que ver con el del viejo continente. Porque en Latinoamérica la celebración es totalmente diferente, Sí, ¿no? ahora después lo veremos, varía. Quizás también por el carácter del pueblo. Ellos son bastante, para decirlo, son un poquito más melodramáticos que nosotros. Sí, sí, no tiene esa muerte no representada así de Sí, esa manera. hay bueno. diferentes... Eso lo vamos a ver después, si te parece, y vamos a sentarnos un pelín en el desarrollo cronológico de lo que son las dos celebraciones, 2 días, ¿no? El origen real de las dos hay que buscarlo en el siglo IV. ¿Por qué? Pues es muy simple. Las persecuciones de cristianos durante el mandato de Diocleciano. La época de los cristianos, en el Coliseo con los leones, las persecuciones, en fin, todas esas cosas que todo el mundo en algún momento ha escuchado, ¿no? Y entonces pues se decide establecer una fecha para esa cantidad de fieles, ¿no? Que estaban cayendo, ¿no? Por defender el cristianismo en sus primeros pasos y tal. Y se establece pues en el 610 la celebración de la festividad de Todos los Santos. Esta celebración no tiene nada que ver en la que después se estabiliza con el Papa anterior que hemos hablado. Digamos, esto sería el origen, de buscar una fecha. Pero claro, aquí no estamos hablando de lo que ahora tenemos, sino, digamos, es el primer paso. ¿Qué pasa? Pues que posteriormente esto se va a llevar hasta Roma, ¿no? Se va a difundir y 100 años después el Papa Gregorio III es el que
transfiere esta fecha, ¿no?, que originalmente estaba estabilizada en el mes de mayo, porque se buscó una fecha al azar, era el 13 de mayo, se busca una fecha y se le pone el 13. Pues ya Gregorio III es el que establece el 1 de noviembre como la festividad. ¿Por qué se establece ese 1 de noviembre? Esto no se hace al azar. Y te respondo una pregunta que me hiciste anteriormente. Estamos en un momento en el que estamos intentando que todos los cultos y los ritos paganos no es que desaparezcan, pero que dejen de tener la influencia que tenían en la población en aquel momento. Importancia ¿Cómo lo hago si no puedo someterlo? Pues adapto mi culto a su festividad y de esa manera, quiera que no, tiendo a unificarlo. Este es el momento en el que la celebración se asocia a la tradición ancestral de celebrar el culto a los difuntos. En este caso no estamos hablando de difuntos, estamos hablando de todos los santos, ¿vale? Está relacionado con los difuntos porque el origen es los cristianos que en las persecuciones dioclecianas habían caído. ¿Cómo? Pues aprovecho la fecha en el momento de la mayor celebración del calendario, no celta, sino de prácticamente todas las civilizaciones que había en el viejo continente, que es lo que se conocía en aquella época. Este es el momento en el que se contextualiza definitivamente tanto las celebraciones paganas, por decirlo de alguna manera, de las diferentes civilizaciones a nivel histórico, con el planteamiento religioso, por decirlo de alguna manera, que la Iglesia en sus primeros pasos estabiliza. ¿Qué pasa? Pues que de aquí ya nos vamos a encontrar perfectamente delimitado lo que es el Día de los Fieles Difuntos. ¿Por qué? Pues bueno, la costumbre de honrar a los muertos, pues ya en el Antiguo Testamento aparece, ¿no? Y bueno, hay diferentes referencias y vamos viendo cómo la celebración se va dinamizando. ¿Qué pasa? Que como referíamos anteriormente, la costumbre de orar a los muertos era después de Pentecostés. Por eso la celebración inicial que estábamos hablando del mes de mayo, que después se va a adaptar en función de una necesidad funcional y de desarrollo de los postulados de esa iglesia de aquellos momentos, ¿no? Evidentemente, nos volvemos otra vez a encontrar con los benedictinos de Cluny. En este caso, pues la fiesta como tal del día 2 se establece por San Odilon, que era un monje benedictino, como hemos referido anteriormente, con la fecha del 31 de octubre del 998. No tiene nada que ver con el Halloween, simplemente que se estableció ese día, pero se establece ese día para celebrarse el 2 de noviembre. ¿Vale? No queremos decir que digamos que se llegó al acuerdo o él pensó en hacerlo ese día, para celebrarlo, digamos, 2 días después, que es el día 2 de noviembre. Simplemente lo del 31 de octubre ha sido una coincidencia, no tiene nada que ver con Halloween. Pues ya una vez que conocemos la fecha, ya sabemos que el día 1, el día 2, vamos a conocer ahora la forma de celebración, ¿no? Bien, Gonzalo, tanto aquí en España, que se celebra de una forma que hoy en día prácticamente es honrar, ¿no?, a nuestros difuntos, yendo al cementerio, haciendo esas ofrendas de flores tal y cual, y en otros países, en otros lugares del mundo se celebra de otra manera totalmente diferente, tanto en Latinoamérica y en otros lugares, que lo vamos a conocer a continuación. Es muy variopinto. Sí referir una cosa que además, digamos, justifica el planteamiento que hemos hecho antes de que el día 1 y el día 2, ¿qué es lo que ha tendido a unificarlo o en el concepto de celebración que tenemos? Pues simplemente que el día de fiesta es el día 1. El día 2 no es un día festivo. Entonces es mucho más fácil acudir a los cementerios el día 1 que el día 2 porque la gente no trabaja. Simplemente es una cuestión de disponibilidad a día de hoy, ¿vale? Pero son dos celebraciones diferentes, como veremos, por un simple motivo. Porque es que en el Día de Todos los Santos están recogidos todos aquellos santos del calendario que no tienen un día establecido para celebrarlo. Mientras que nosotros estamos recordando a los que están, digamos, más allá, nuestros seres queridos. Son dos cosas diferentes, tiene un hilo temporal común, tiene un contexto histórico similar y hay un momento de conexión, pero como vemos son dos cosas diferentes que creo que era conveniente matizar y recalcar. Bueno, ya centrándonos en lo que es la celebración y el culto a nuestros difuntos, nuestros fieles difuntos, a nivel del planeta, por decirlo de alguna manera. Bueno, nos vamos a centrar en México. Es muy curioso, mantienen la fecha del 1 y del 2 de noviembre, pero para culto de los difuntos, ¿eh? ¿Por qué? Porque el día 1, ¿vale?, es para los niños, para celebrar a los niños difuntos, y el día 2 para celebrar a los adultos, ¿vale? No es que el 1 y el 2 porque sea de todos los santos, no, ahí no tiene nada que ver. Es el 1 para los difuntos pequeños, los niños, y el día 2 para los adultos, para que vea una cosa bastante singular y bastante peculiar.
Pero más peculiar es la forma que tienen, digamos, la puesta en escena. ¿Por qué? Porque la celebración de la fecha conlleva preparar múltiples postres, ¿eh? Uno de ellos se llama el pan de muerto, un nombre muy propio para las circunstancias. Está hecho con levadura, y lo más importante son los cráneos. La celebración son los cráneos, esos pequeños cráneos que habéis visto en 40.000 películas, que se utilizan para la celebración y están hechos de azúcar y se les regala. Es como un huevo de Pascua. Digo, tiene el mismo cometido la celebración que el huevo de Pascua, para entendernos, ¿vale? Pero dentro de la tradición mexicana destacan las calaveritas. Las calaveritas no tienen nada que ver con los cráneos que yo os he hablado, aunque hay gente que tiende a relacionarlas. También se llamaban panteones las calaveritas, o se pueden llamar como panteones. Fíjate tú qué relación estamos empezando a tener con nuestra Marchena. Son versos escritos por la gente que narran de forma graciosa el encuentro con la muerte de amigos o personas de la política. Es como hacer una parodia de la muerte, ¿no? Digamos. Tanto como parodia o recrearlo, pero esto me suena a mí algo, ¿verdad? Al origen de las saetas, de los pasos, con la gente con los carteles colgados. No, si es que es lo mismo, el elemento simbólico es el mismo. Es una teatralización. Una va referida a una cosa, otra va referida a otra. Si te das cuenta, al final, todo tiene un mismo origen. Porque no se nos olvide que todos los ritos de la Iglesia cristiana proceden del paganismo. Eran ritos paganos, ritos que ya existían y simplemente se han ido adaptando en función de nuestras necesidades, como he puesto el ejemplo antes, de adaptarnos a una fecha que ya existía por intereses. Que no se me mosque nadie, pero es que es la realidad. Esto es de esta manera. Perú y Filipinas. Vale, aquí van esta gente un poquito más para allá. Esto a alguno que yo conozco le encantaría. Se van a comer a los cementerios. Buen lugar, ¿no? Para irse a comer, ¿no, Gonzalo? Sí. Pues se van a comer a los cementerios y a los alrededores. Pero aquí estamos hablando de comer en el cementerio y de los alrededores. Después vamos a ver una que va a dar un paso más para adelante. Y la bebida fundamental es la cerveza. La cerveza, por el sistema de elaboración que tenía, está relacionado con el culto druida, con los celtas, en fin, con todas estas civilizaciones que hemos hablado antes, sobre otras sociedades, ¿no? Pues esta gente se iban a comer allí. Esto en Sudamérica es bastante habitual. En Filipinas también. Pero Filipinas introduce la costumbre de llevar cirios y flores a los cementerios. Si te das cuenta, Filipinas fue colonia nuestra durante muchísimo tiempo y básicamente es lo que hacemos nosotros ahora mismo, llevar velas y flores, ¿no? Tampoco nos resulta tan extraño. Hay quien lleva música a los cementerios. En el caso de México se llevan mariachis. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua va la gente a dormir. También pasaba aquí en Marchena antiguamente que la gente, no que se fuera a dormir, pero sí a pasar la noche en vela en el cementerio. Básicamente vamos viendo cómo se va relacionando, ¿no?, con lo que hemos conocido y cómo se desarrolla aquí. Vamos a hacer hincapié en los países eslavos. ¿Por qué? Pues países eslavos, por ejemplo, como Polonia, en los que los cementerios se iluminan con muchísimas velas, como hemos hablado, ¿no? Y se cocinan platos típicos, ¿no? Es la celebración conlleva a que se reúnan y si la familia se reúne por el motivo que sea, tiende a que haya un soporte gastronómico, ¿no?, que generalmente acompaña según la época del año. ¿Qué pasa? Bueno, pues esto de los países eslavos, pues toda la parte de lo que es Eslovaquia, Serbia, digamos, mantiene la misma tradición. Si te das cuenta, si vas a países de esa zona, una de las visitas turísticas que te llevan a los cementerios. Entre comillas y matizando, un cementerio para mí nunca es bonito, pero digamos son cementerios bastante aparentes y están bastante conseguidos. Tienen, digamos, una puesta en escena que se va... Exactamente, una estética se va porque está relacionada con esto, lógicamente. Y llegamos al Halloween, ya hemos hecho referencia antes, ¿no? El Halloween, como el nombre, deriva del All Hallows Eve, que es expresión del inglés antiguo que significa víspera de Todos los Santos. Fíjate qué cosa tan sencilla. Es la víspera de Todos los Santos, por eso es el 31 de octubre. El día previo. El día previo. Y ya está, ese es el nombre, ese tiene el origen, una costumbre anglosajona, como hemos visto anteriormente, y simplemente pues el retorno, ¿no?, de lo que hablábamos antes de las ánimas, de los difuntos, el más allá, que vuelven por un día al espacio temporal nuestro, a reencontrarse, bueno, cada uno con sus situaciones y como lo vea oportuno. En función de cada uno, pues ya se le va dando la difusión.
Esto es un tema comercial al día de hoy. No lo han metido por los ojos. Una América nada más como otra cualquiera. De hecho, en Inglaterra no tiene el tiro que tiene Estados Unidos, pero bueno. Ellos se dedican a coger las cosas, a deformarlas, a facturarlas de nuevo, a vendérnoslas y a hacerse ricos. Son unos fenómenos. Y aquí en Marchena precisamente estamos viendo que cada año pues va en aumento, ¿no? Sí. Celebrar Porque se ha tomado de Halloween, ¿no? Se ha tomado desde los colegios como una festividad, como una celebración recurrente, y bueno, cuando tú empiezas desde pequeño a meterle en vena a la gente algo, con el tiempo pues termina calando y termina siendo... Pasa que ellos juegan, claro, para los chicos. Es un juego, ¿no? Claro, como disfrazarse y asustar, que se trata de un juego, no más que nada de nada del diablo, ¿no? Como no, claro, aquí gracias a Dios no existe ese concepto, que era el origen realmente de esta celebración tal como la costumbre anglosajona. Pero bueno, se ha quedado, digamos, la parte exterior, y es más una semejanza como un día de carnaval, de que la gente se disfraza, ¿vale? Es un poco curioso como el carnaval se ha perdido, por ejemplo, en Marchena. Y Halloween se está Y el Halloween estamos aquí, alguna gente, no veas tú la que estamos liando por intentar, pues no, parece que somos los que hemos inventado esto, pero bueno, cada uno sabrá lo que hace. Sentándonos en España, la visita a los camposantos, en el caso de Marchena, llevarle las flores a los fieles difuntos, las velas también, limpiar nuestras lápidas, nuestros panteones, pintarlos, que estén bonitos, que estén lustrosos, que estén presentables. Pero claro, las flores, que es el caso donde, digamos, tenemos aquí nuestra particularidad un poco más. Las flores, ¿por qué? ¿Qué asociación tienen las flores con los difuntos? Históricamente hay una. Y es que cuando en la antigüedad las técnicas de embalsamamiento no estaban lo suficientemente desarrolladas, se utilizaban las flores para disipar el olor. Ese es el origen de las flores. ¿Vale? Así de simple. Al día de hoy, pues bueno, está el elemento simbólico. En el caso de España hay una flor típica, que es la que representa el mes de noviembre y a los difuntos. ¿Sabes cuál es o no? ¿Qué es la flor de los difuntos? Pues el crisantemo. Estoy aquí para aprender. Los crisantemos, que los se suele llevar al cementerio, sí, ¿no? El día de los difuntos. ¿Vale? Se cultiva hace miles de años, ¿no? Y una gran variedad, en fin. ¿Ese algo en peculiar porque el crisantemo, porque es la flor de los difuntos? ¿Hay algún porque es la temporada. Que coincide, ¿no? Que claro, hay flores que según la temporada. Como por ejemplo, si tú ves volviendo otra vez al tema que yo mejor domino, el de la Semana Santa de las procesiones, los nardos tienen su fecha, ¿no? Tú ves procesiones durante el verano, hasta principios de octubre, raro es el paso que no lleva nardo. Es el momento, pues esto es lo mismo, ¿vale? Cada uno, pues, lo pasa claro, ya con los cultivos invernaderos, pues prácticamente hay tipos durante el año entero, pero vamos, aquí estamos hablando de una cosa genérica cuando no existe el invernadero, ni cultivos hidropónicos, ni nada raro, simplemente cada flor tiene su temporada y la flor del mes de noviembre, principalmente, sobre todo en España, el crisantemo, y te das cuenta, ya se va perdiendo por esta variedad, pero históricamente eran los crisantemos lo que, en sus diferentes tonalidades y de variedades, lo que primaba, ¿no? A la hora de... Pues, Gonzalo, ¿Marchena tiene alguna peculiaridad también que nos destaque, pues, por algo, una cuestión que seamos un poco diferente al resto sino del mundo, sino de España? A la hora de celebrarlo, sí. Bueno, este día. Sí, que nos centramos ahora cómo celebramos la festividad, ¿no? de los fieles difuntos en Marchena, y tenemos varias peculiaridades, o vamos a tener referencias para engarzar un poco la celebración de la fiesta. Bueno, el culto genérico de los fieles difuntos, me imagino que como en el resto de España, en el caso de Santa Ana de las Hermandades, pues es el básico. Se está establecido prácticamente en todo el mundo igual. Su misa correspondiente cuando fallece, se le hace su misa correspondiente al mes. Después la hermandad celebra pues una misa anual por todo el alma de todos los fieles difuntos. Digamos que sería el genérico, ¿no? Lo que es el culto habitual. Pero centrándonos ya en cosas más concretas, en primer lugar nos vamos a ir a la parroquia matriz de San Juan. La parroquia matriz de San Juan en los últimos años ha recuperado el tiro de ánimas, para el cual se utiliza la imagen del Cristo de los Peligros. El Cristo de los Peligros es el que se utiliza para el Vía Crucis del Consejo, que se hace la tarde-noche del Martes Santo, ¿vale? Creo que todo el mundo sabe a qué imagen me estoy refiriendo. Bueno, pues es una imagen del siglo XVI, que casualmente es el antiguo titular de la Hermandad de Ánimas,
que estaba establecida en Santa María de la Mota y que posteriormente va a pasar a la iglesia de San Juan. Para la ocasión se coloca en el altar mayor, se le pone cabellera natural y se le pone la calavera a sus pies y se celebra el triduo, realizándose la función principal, con todo el boato correspondiente, el día 2, que es el día de los fieles difuntos. Esto es una tradición que se ha recuperado relativamente hace poco en Marchena y bueno, yo os recomiendo que el día 2 vaya la gente a verlo porque se van a quedar impresionados. Y es poco conocida, ¿no? Sí, yo como soy feliz de la parroquia la conozco, ¿no? Pero bueno, creo que merece la pena, ¿eh? Nos va a recordar o nos puede retrotraer a lo que era en esencia el culto cuando no había tanta difusión o no había tanto aparato mediático, ¿eh? Como en la actualidad, por desgracia hay. Nos ha hablado de las hermandades que en el tema de organizar Sí, la misa de los hermanos difuntos y demás, pero también está muy presente en Marchena lo que son los panteones, ¿no?, de las hermandades. ¿Eso es algo genérico o es algo que ocurre en Marchena? Ese quizás sea el elemento más singular y más característico que tienen las hermandades en Marchena y lo que nos hace un poco diferente a las demás. Y a la misma vez es el elemento que ha permitido que a lo largo del tiempo las hermandades de Marchena hayan conservado el número de hermanos que tienen. Si hacemos comparativa con otras localidades, incluso que nos doblan en población, el número de hermanos que tienen las hermandades en Marchena es altísimo. ¿Por qué? Por un simple motivo. Porque al tener el panteón, el familiar, que es como popularmente lo conocemos nosotros en Marchena, te facilitaba el enterramiento. El concepto es interesante. Es una hermandad en la que al final todo el mundo vamos a estar juntos. Ahí no hay niveles sociales ni niveles jerárquicos. Todo el mundo junto, en tu panteón, codo con codo, nunca mejor dicho, y pasado un tiempo, todo el mundo a los años. ¿Esta tradición de dónde arranca? Por lo que me cuentas, algo peculiar de Marchena. Sí, yo sé que en Utrera, por ejemplo, hay algunas hermandades que lo tienen, pero no es una cosa reglamentada y establecida como, entre comillas, está aquí en Marchena. Aquí en Marchena todas y cada una de nuestras hermandades, al día de hoy sí, ya todas tienen su panteón. Si te parece bien, te explico un poco dónde viene esta tradición. Como todo el mundo sabe, los enterramientos se realizaban en las iglesias, ¿vale? Los cementerios estaban en los jardines de la iglesia, ¿eh? O en las criptas, en fin, en función de las circunstancias. Y ahí es donde se enterraban a todo el mundo. Aquí en Marchena no existen, que yo recuerdo ahora mismo, ningún tipo de cruz que marcara el espacio del cementerio. Pero en Sevilla hay un montón de estas cruces de forja que vemos, es la que estaba puesta en el Camposanto. Por ejemplo, encontrar una iglesia con un jardín al lado es lo más habitual del mundo, tiene una cierta antigüedad, ahí no estaba el cementerio. Eso es tan simple como eso. ¿Qué va a pasar? Que en el año 784 el monarca Carlos III prohíbe el enterramiento en las iglesias. Entonces, a partir de aquí es cuando se empiezan a desarrollar lo que son los camposantos y los cementerios, alejándolo un poco de lo que es el casco urbano. En el caso de Marchena, aquí la gente fue saltándose un poco las normas de la torera y siguieron enterrándolo a la gente en las iglesias. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, pues llega un momento en que hay una hermandad, que es la Hermandad del Dulce Nombre, nos referimos ya al año 1912, que es la que da el paso y la que construye el primer panteón familiar, como sitio de enterramiento de todos sus hermanos. Entonces, pues a partir de este momento, el resto de hermandades, en 1914 la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, ya lo van desarrollando las siguientes hermandades, hasta que finalmente el último es en el año 2010, que es el de la Hermandad de la Borriquita, que por fin ya es la hermandad más joven, y desde el 2010 ya me encuentra ya con su panteón. ¿Qué pasa? Que lógicamente eso tiene un coste. Estamos hablando de primero de la construcción, después de un mantenimiento. ¿Esto dónde repercute? Pues repercute en una particularidad que para el que no sea de Marchena no lo va a entender y probablemente ni lo sepa. Conforme tú vas cumpliendo más edad, más caro te resulta hacerte hermano de una hermandad marchena. Pues tienes que pagar una cuota de ingreso que es relativa, digamos, al panteón. Se supone que mientras más joven sea, más tiempo vas a estar de hermano para amortizar, digamos, esa inversión, y se supone que mientras más mayor sea, menos tiempo te queda de amortización de ese coste que tuvo que asumir la hermandad en su momento. Como vemos, otra particularidad, o sea que al final hace falta dinero para rendir culto o para enterrarte, ¿no? De una manera u otra, sí.
Bueno, yo desde siempre llevo proponiendo que al día de hoy, ¿no? Estamos hablando de un concepto de lo que es la inhumación, el enterramiento tradicional que hemos tenido, ¿no?, en nuestra cultura. Hoy en día, que la incineración pues está ganando a pasos agigantados por muchísimos motivos, no me voy a poner yo ahora a desarrollar eso, y que aparte hay gente que, como tú sabes, que comparten más de una hermandad en Marchena. Yo creo que es una tara al día de hoy, de hecho hay varias hermandades que lo están planteando, pero ninguna da el paso adelante, que tú puedes ser devoto y quieres ser hermano de una hermandad, pero no quieres que sea tu lugar de enterramiento, por el motivo que sea. Porque tengas otra hermandad, porque tengas un enterramiento particular, porque te quieres incinerar, porque quieres que te tire la ceniza nada más. No lo sé, no me meto. Pero ¿por qué vamos a dejar de ser hermanos de una hermandad porque tengamos que pagar 400, 500, 600 euros? O 350 en función de lo que sea. Porque eso echa a la gente para atrás. Entonces esto es tan simple como firmar un documento de renuncia al panteón y se acabó. Pero bueno, esto que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Evidentemente es un tema bastante recurrente en las conversaciones el tema del panteón, porque además los panteones suelen crear problemas cuando hay que hacer reformas, de un poco de mayor envergadura que el simple blanqueo o de limpieza se realiza generalmente se focaliza para el mes de noviembre, pero cuando hay que hacer alguna intervención, pues bueno, tenemos en cuenta que es un edificio que prácticamente no tiene habitabilidad ninguna, y tú sabes que las cosas cuando no se utilizan, Sí, está un poco, ¿no?, está alejado, está en el campo, tiene problemas de humedad, bueno, como todo, ¿no? Ya van teniendo una antigüedad y hay que hacer reformas. No veas tú cuándo hay que pasar una cuota para un tema de un panteón o cualquier cosa. Bueno, eso que te cuente cada uno de las hermandades las situaciones que han tenido que vivir. Y evidentemente el número de hermanos pues se refleja. Que haya aquí hermandades con el número de hermanos que tienen, principalmente es por el tema del panteón. Sobre una población aproximadamente de 18.000 habitantes, digamos, gente de Marchena, ahí un poquito más, pero sobre 18.000 habitantes nos encontramos con más de 10.000 hermanos de hermandades. Si realmente dejamos los que son activos y practicantes o participan de lo que es el concepto de las hermandades, que nos quedaríamos prácticamente 14, 12.000, prácticamente el 80% de una hermandad marchena. Y yo te garantizo que de ese 80%, la mitad no sabe de qué va el tema de la Semana Santa ni le interesa las hermandades. Simplemente lo apuntó su abuelo o su padre en su momento porque se aseguraba el enterramiento. Se ha seguido pagando la cuota y así. Y esa persona tiene el derecho de ser enterrado en el panteón de la hermandad. ¿Vale? Y finalmente pues nos queda hacer referencia a la Hermandad de la Santa Caridad. Aquí sí vamos a hablar de la Hermandad de la Santa Caridad, porque como esto no es de Semana Santa, y ellos no son una hermandad de Semana Santa, como siempre nos han referido, pues creo que sí, era justo hacerle la referencia, ¿no? Porque también tenía su función, ¿no? La hermandad. Claro, el origen de la Hermandad de la Caridad, sabemos que la funda Miguel de Mañela en 1675, mismo que funda la de Sevilla, era el dar sepultura y recoger a los difuntos que fallecían en la calle. A la gente que fallecía en la calle, ellos se encargaban de darle sepultura y es el origen de la hermandad. Entonces, nunca mejor dicho que... Digamos que las personas que no tuviesen recursos económicos para poder costearse un enterramiento, pues ellos se encargaban de... Gente que fallecía en la calle, en el campo, y los recogían, los traían, le hacían su correspondiente sepelio, su misa, después se encargaban las misas correspondientes, pues, como si fuera cualquier otro tipo de persona. La tradición, pues, ellos, digamos, recrean ese origen en la procesión que se hace el Domingo de Ramos por la mañana, cuando ellos salen con la parihuela, con ataúd desde la iglesia de la Milagrosa hasta San Sebastián. Lo que hacen es recuperar esa tradición del origen de la hermandad cuando iban por la calle, iban recogiéndose. Ese era el origen de la hermandad. De hecho, yo no sé si ha pasado más veces, me imagino que sí. Yo tengo constancia de que hace unos años, bueno, falleció alguien en la residencia de ancianos, no tenía los recursos y ellos corrieron con los gastos. Eso también hay que decirlo. ¿Qué pasa? Que a día de hoy ya se ha extendido una labor a mucho más abierta, ¿no? Ya colaboran con las parroquias, con Cáritas, en recogida de alimentos, en fin. Otras funciones ya que... Sí, lo han... Por supuesto. Que se tienen que adaptar también a los tiempos. Y creo que también era justo hacer referencia a ello, ¿no? Porque nunca, mejor dicho, el origen que tenían y bueno, y la actividad que también realizan durante el año entero. Y hoy sí era así su momento y su espacio. Bueno, Gonzalo, creo que hemos aprendido mucho, ¿no? Durante este tiempo yo creo que algo sí, de los ¿no? orígenes de esta festividad, algo ¿no? sí. Ha quedado algo ya claro, ¿no? ¿Tiene alguna preguntilla por ahí que quiera hacer o algo que tenga alguna duda? Ahora mismo, pues... Casi nada, ¿no? Nada, ya creo que lo has contado todo, Gonzalo. Pues nada. Pues... Espero que le haya gustado también a estos televidentes. Y... Bueno, es un tema que siempre da un poco de respeto, sí, ¿no? da un poco tabú, tiene un poco de tabú. Pero siempre, bueno, ¿no? Que conocer la historia de los orígenes
Yo es lo que te he dicho antes, me gusta hablar de la palabra respeto. Pues hay otra gente que hablan de, bueno, en fin, dos términos que no me gusta emplear. Y bueno, es una cosa que es inherente al hombre. Hay que darle la naturalidad que tiene y ya está, no tiene más historia, nunca mejor dicho. Pues ya este próximo puente, en Marchena, la festividad de los difuntos, de Todos los Santos. Muchas gracias, Gonzalo, por atendernos una vez más y por estas explicaciones que nos hace conocer un poquito más de la historia. Gracias a vosotros por invitarme. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos con más cosas aquí en Televisión Marchena. Volvemos en unos momentos.